Quizás alguien pudiera esperar que hay que renovarnos para el nuevo año, pero no, en realidad es necesario renovarnos cada día, no esperar un año nuevo, sino cada día. Y vamos a abrir nuestras Biblias, hermano, ahí en el libro de Lamentaciones, capítulo 3. Vamos a ir al capítulo 5 primeramente. Lamentaciones 5, versículo 20 y 21. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice en el nombre del Señor Jesús: ¿por qué te olvidarás para siempre de nosotros y nos dejarás por largos días? Vuélvenos, oh Señor, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Hay quien, hermano, anhela, desea que vuelvan los días como cuando recién se bautizó o como cuando recién tuvo una experiencia con Dios. Pero en realidad, hermano, no se trata de renovar los días, sino más bien se trata de renovarnos nosotros. El profeta Jeremías se los dice al pueblo de Israel ahí en el capítulo 3, versículo 40, y dice: en el nombre del Señor Jesús, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos al Señor. Levantemos nuestros corazones con las manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. ¿Por qué vino este quebrantamiento? El profeta dice en el versículo 42: nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Nosotros, hermanos, somos los que nos apartamos, y por eso el versículo 40 dice: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos al Señor. Entonces no se trata de que aquellos días vuelvan, o de que aquellos días victoriosos, gloriosos que alguna vez experimentamos en el Señor vuelvan o sean renovados, tal y como lo expresa o lo dice en el capítulo 5 que ya leímos, versículo 21: renueva nuestros días como al principio. No, hermano, no se trata de que los días sean renovados como al principio, sino se trata de que nosotros podamos ser renovados. Y esto no cada año, sino cada día, como dice ahí la Escritura en segunda carta a los Corintios capítulo 4. Segunda carta a los Corintios capítulo 4. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí la palabra de Dios en el versículo 16: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, ¿qué pasa con el exterior? Se va desgastando, refiriéndose a este cuerpo que es el hombre exterior. Se va desgastando, se va acabando. No importa cuánto la gente quiera cubrirlo con maquillaje, con cirugías, de todos modos, el hombre exterior se va desgastando, se va acabando. Pero dice la segunda parte de este versículo: el interior, empero, se renueva. ¿Cuándo, hermano? De día en día, no cada año, sino se renueva de día en día. Nuestro hombre exterior, hermano, ha sido renovado cuando nos bautizamos,
Pero de ahí en adelante tiene la capacidad nuestro hombre exterior de renovarse día a día. Gloria a Dios. Cuando digo que ha sido renovado nuestro hombre interior cuando nos bautizamos y fuimos lavados de nuestros pecados, me refiero a lo que dice la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 3. Carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 3, versículo 3 al 5. ¿Lo tenemos, hermanos? Porque también éramos nosotros necios en otro tiempo, rebeldes, extraviados, sirviendo a concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles, aborreciendo los unos a los otros. Mas cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó por el lavacro de la regeneración y de la renovación, ¿de qué, hermano? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hizo posible una renovación en nuestras vidas. No solamente fue el acto físico literal del agua, sino que intervino, hermano, el Espíritu Santo, renovándonos, cambiándonos. Y ese Espíritu Santo, hermano, pues a la vez obrando por la palabra. Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. Esa palabra bendita nos renovó. Esa renovación del Espíritu Santo en nuestras vidas operó, hermano, de manera maravillosa para renovarnos y se cumpliese lo que dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es, hermano? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El Señor nos renovó y venimos a ser, hermano, una nueva criatura. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. La carta a los Colosenses, vamos ahí a Colosenses capítulo 3. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Colosenses capítulo 3. Dice ahí la escritura en el versículo 5 en adelante. Amortiguad, o como dice la versión 60, haced morir pues vuestros miembros que están sobre la tierra: fornicación, inmundicia, molicie, mala concupiscencia y avaricia, que es idolatría, por las cuales cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de rebelión, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo viviendo en ellas. Mas ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, torpes palabras de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y luego dice el versículo 10, y revestidos del nuevo, el cual se ha renovado, como dice ahí la versión 60, se ha renovado hasta el conocimiento pleno. La versión antigua dice, y revestidos de nuevo, el cual por el conocimiento es renovado conforme a la imagen del que lo crió.
Bendito el nombre del Señor Jesús. Renovado, renovado, hermano. Aquí habla, hermano, de aquellos que han dejado fornicación, inmundicia, malos deseos, avaricia, todo eso que es también idolatría, pero que necesitan renovarse aún más para dejar ahora, como dice el versículo 8, también ira. También hay que dejar en esa renovación enojo. Renovándonos también hay que dejar malicia, maledicencia. Maledicencia no solamente es vociferar obscenidades o malas palabras, sino maledicencia es maldecir. Y si lo separamos podemos entenderlo un poco más. Maldecir. Hay quienes están habituados a decir mal de todo. Dicen mal hasta de su esposa, dicen mal hasta de sus hijos, dicen mal hasta del día, dicen mal del trabajo, dicen mal hasta del color de su piel, dicen mal de todo están malediciendo, de todo están diciendo mal. Si dicen mal de los hijos, pues dicen que no sirven para nada, que no aprenden. Si dicen mal de la esposa, pues que está muy fea. Bueno, qué terrible situación de aquellos que se la pasan malediciendo. Hay que dejar torpes palabras de vuestra boca. Hay que dejar, hermano, todas esas cosas. Porque si ya el Señor nos perdonó fornicación, inmundicia, adulterio, idolatría, todas esas cosas, hermano, hay que proseguir hacia adelante, hay que renovarnos conforme a la imagen del que lo crió. ¿Quién es el que nos crió, hermano? Nuestro Señor Jesucristo. Pues el capítulo 1, hermano, dice en el versículo 15 y 16 que Él es la imagen del Dios invisible y por Él fueron creadas todas las cosas. Y esas todas cosas incluyen también a nosotros. Bien, debe de haber, hermano, una renovación día con día. Y no tenerse que esperar hasta el año nuevo, sino que esta renovación debe de ser día con día. Efesios capítulo 4, versículo 22. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice en el nombre del Señor Jesús: a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error, y renovaros, ser renovados, hermano, en el espíritu de vuestra mente. Porque ahora ya, hermano, es el espíritu, o debe de ser el espíritu del Señor, guiándonos, cambiándonos, enseñándonos. Renovados o renovaros en el espíritu de vuestra mente y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios. Hermano, hasta que seamos criados conforme a Dios, conforme a lo que Dios quiere de nosotros. Hasta ese entonces que tengamos la imagen del que nos crió, entonces sí podemos decir que ya no hay que más renovar. Pero yo creo que todos nosotros aún estamos en ese proceso de llegar, hermano, a la imagen del que nos crió. Y por lo tanto debemos estar renovándonos día con día. Como dice aquí, renovaros en el espíritu de vuestra mente.
y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad, pero santidad de verdad, hermano, criado conforme a Dios. Así debe de haber entonces una renovación continua en nuestras vidas. Romanos capítulo 12. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Romanos capítulo 12. ¿Lo tenemos, hermanos? Versículo 1 y 2 dice ahí en el nombre del Señor Jesús: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Para aquellos que dicen que el cuerpo no interesa, sino lo que interesa es lo de adentro, bueno, pues aquí dice la Escritura que nuestros cuerpos hay que presentarlos en sacrificio vivo, y además hay que presentarlos como santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Versículo 2: y no os conforméis a este siglo o a este mundo, mas reformaos, o como dice la versión 60, transformaos. Ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Una renovación de vuestro entendimiento, porque es por el entendimiento que podemos, hermano, arrepentirnos, cambiar, ser transformados. ¿Por qué digo arrepentirnos, hermano? Porque ya hemos dicho que la palabra arrepentimiento en su original viene del griego metanois, que quiere decir meta, que es la palabra que encontramos en la palabra metamorfosis, que significa meta, cambiar, y la otra parte, metamorfosis, cambiar de forma, cambio de forma. Pues aquí habla, hermano, el arrepentimiento de cambiar de entendimiento. Renovarnos, hermano, renovarnos en nuestro entendimiento para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y ¿qué más? Y perfecta. Para llegar, hermano, a experimentar cuál sea la buena voluntad de Dios de manera perfecta, debemos, hermano, renovarnos día con día. Día con día, hermano, el Señor nos muestra, si nosotros nos disponemos, el Señor nos muestra algo más que aprender, que ejercitar, que practicar. Todo es que nosotros, hermano, lo busquemos para que día a día podamos ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. El salmista David, hermano, dijo en el Salmo 51, vamos allí al Salmo 51, Salmo 51, leemos ahí, hermano, desde el versículo 1 al 10. ¿Lo tenemos? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Escuche bien lo que dice David en el versículo 3. Versículo 3: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí.
a ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, porque seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré emblanquecido más que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Y qué más dice? Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Esa renovación, hermanos, solamente es posible cuando nosotros reconocemos nuestras faltas, nuestros pecados delante de Dios. Cuando nosotros no culpamos a nadie más, sino que podemos decir, como dijo aquí David, yo he pecado, yo reconozco mis rebeliones. De otra manera, mientras que el hombre no reconozca, no podrá prosperar. Como dice el proverbio, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Aquel que encubre sus faltas, que no reconoce, no va a poder ser renovado, no va a poder prosperar, hermano. No va a poder entrar en ese proceso de renovación diaria. ¿Por qué? Porque no reconoce sus pecados, porque los encubre, los oculta. Pero dice el texto, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Hay, hermanos, hay algunos ejemplos bíblicos que podemos tomar acerca de la necesidad de ser renovados. Por ejemplo, vamos allí a ver lo que dice el Evangelio según Juan, capítulo 4. Evangelio según Juan, capítulo 4. Gloria a Dios, aleluya. ¿Lo tenemos, hermanos? Versículo 5 al 14. Dice, en el nombre del Señor Jesús. Vino pues a una ciudad de Samaria, hablando del Señor Jesús, que se llamaba Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a José su hijo. Y estaba allí la fuente de Jacob, pues Jesús, cansado del camino, así se sentó a la fuente, era como la hora de sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dice, dame de beber, porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Respondió Jesús y díjole, si conocieses el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú pedirías de él y él te daría agua viva. La mujer le dice, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual él bebió, y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y díjole, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed,
Mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed, mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte, que brote para vida eterna. Ese es un ejemplo, hermano, de una renovación continua. Un agua, una fuente de agua que brota continuamente y que lleva vida, hermano, para los peces, que lleva vida para el campo, que da vida, hermano, pero que también está brotando continuamente. ¿Qué pasa, hermano, si nosotros, en lugar de que haya una fuente de agua que esté brotando continuamente, se convierta en un estanque de agua? ¿Qué pasa con un agua estancada, hermano? Se echa a perder. Un agua estancada se echa a perder, que no fluye, está ahí nada más estancada, se le forman insectos, animales, por la pudrición que llega a tener, hermano, ese estanque de agua. Está ahí nada más estancado, no fluye, no brota, no se renueva. Y bueno, eso nos ilustra, hermano, a aquellos cristianos que nunca se renuevan, que viven solamente del pasado, diciendo: ay, cuando recién me bauticé, qué días aquellos. Hermano, cuando el cristiano que crece, que se renueva, va, hermano, o es transformado de gloria en gloria, se va perfeccionando, es como la luz de la aurora que va en aumento. Pero aquel que no se renueva, pues llega a ser como un agua estancada, que ya no, ni a sí mismo tiene vida, mucho menos para fluir y dar vida a otros. Esto, hermano, nos ilustra claramente la necesaria renovación que debe de haber en nuestras vidas. Esa palabra que siga fluyendo, el Espíritu de Dios, hermano, fluyendo en nuestras vidas para renovarnos día a día. Ahí mismo, hermano, en el Evangelio según Juan, pero en el capítulo 7, Evangelio según Juan 7, versículo 37, ¿lo tenemos, hermano? Mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, ¿cómo hay que creer en él, hermano? Como dice la Escritura. ¿Qué va a pasar si creemos en él como dice la Escritura? Ríos de agua viva, o de su interior correrán ríos de agua viva. Eso nos habla, hermano, de una constante renovación. Si nosotros, hermano, creemos en Jesús, no solamente creer que hay un Dios, no, hermano. La Biblia dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Sino creerle a Dios, creer a Jesús, hermano. Ir más allá, creer a su palabra y hacer lo que Él nos dice, recordando lo que Él dijo en otra ocasión: vosotros sois mis amigos si hicieres las cosas que yo os mando. El que cree en mí, como dice la Escritura,
ríos de agua viva correrán de su vientre o correrán de su interior. Sigue fluyendo esa agua viva. Usted da y el Señor le da. Y no me refiero, hermano, a lo económico, no. Me refiero, hermano, a lo espiritual. Usted da palabra y el Señor le da palabra. Sí, amén. Gloria a Dios. Usted da consolación y el Señor le da consolación. Aleluya, gloria a Dios. Usted, hermano, proclama palabra de vida, dando vida a corazones tristes, corazones que se están muriendo, y el Señor le renueva, le da vida también. Y esto, hermano, es una constante que debe de haber en nuestras vidas. Por eso, como ya leímos en 2 Corintios 4:16, aunque el hombre exterior se va desgastando, el interior empero se renueva de día en día. Es y debe de ser, hermano, una renovación continua. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Hay otro ejemplo, hermano, en la Biblia que nos habla de renovación. Ahí en el Salmo 103, y ahí vamos a tomar el ejemplo de cómo las águilas son renovadas. ¿No dice la Biblia, hermano, la misma naturaleza no os enseña? Es una pregunta retórica llamando a la reflexión. Si recuerda, ¿verdad?, que en 1 Corintios 11 dice, la misma naturaleza no os enseña. Pues aquí, hermano, la naturaleza que Dios creó, esta ave que Dios creó, hermano, las águilas, nos traen una grande enseñanza de renovación para nuestras vidas. Pero vamos a ver, hermano, lo que dice entonces el Salmo 103. Leemos ahí del versículo 1 al 5. Dice en el nombre del Señor Jesús: bendice, alma mía, al Señor, y bendigan todas mis entrañas su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Gloria a Dios. ¿Cómo se rejuvenece el águila, hermano? El águila, hermano, es una de las aves, si no la que vive más tiempo, hermano, pues llega a vivir hasta 70 años aproximadamente. Pero en una etapa de su vida, el águila, hermano, empieza a deteriorarse su pico, se empieza a envejecer, se le hace flexible, blando, ya no puede cazar como lo hacía en sus primeros años. Las garras de sus patas se empiezan también a debilitar, ya no tienen el mismo agarre para poder agarrar y atrapar a sus presas. Las plumas se le empiezan a caer también. Se estima que a la edad como de 40 años el águila empieza a experimentar este envejecimiento. Y ahí el águila o se deja morir, o la otra opción es entrar a un proceso de renovación. El primer paso en ese proceso de renovación, que dura aproximadamente 150 días o 5 meses,
es que el águila, hermano, sube a lo alto, a un monte alto, a una montaña alta, rocallosa, donde no necesite volar, sube a las alturas, sube al monte. Y esto me recuerda, hermano, una enseñanza que tenemos en la Biblia de subir al monte. La encontramos ahí en Ageo capítulo 1, libro del profeta Ageo, después de Sofonías, antes de Zacarías. Es el antepenúltimo libro del Antiguo Testamento. Capítulo 1, versículo 5 al 8. ¿Lo tenemos? Pues así ha dicho el Señor de los ejércitos: pensad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y encerráis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no os saciáis. Os vestís y no os calentáis. Y el que anda jornal recibe su jornal en trapo horadado o trapo roto. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Es como lo que dice allá el profeta Jeremías en Lamentaciones: examinaos a vosotros mismos. También lo dice Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 13: examinaos a vosotros mismos. Meditad sobre vuestros caminos. ¿Qué está pasando? Y luego dice en el versículo 8: subir, ¿a dónde? Al monte, y traer madera y reedificar la casa. ¿Qué es reedificar? Reedificar es como renovar la casa, volverla a edificar. Y si hablamos en el sentido figurado, hermano, obviamente aquí se refiere a la casa literalmente, pero si nosotros aplicamos esto en el sentido espiritual, acuérdese que esta es la casa de Dios, la cual necesita ser reedificada, necesita ser renovada. Y si es renovada, dice el Señor, pondré en ella mi voluntad y seré honrado, ha dicho el Señor. Pero este proceso comienza con subir al monte. Lo mismo que hace el águila, hermano. Sube a una montaña alta. Y bueno, el Señor nos invita a que subamos al monte. ¿Qué pasó, hermano, en aquella experiencia que tuvo Abraham en Génesis capítulo 22, cuando subió al monte Moria? Leemos un poquito ahí en Génesis 22, versículo 1. Amén. Y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Allí, hermano, al monte Abraham subió, donde había de ser probado, hermano. Y Abraham, hermano, pasó la prueba en ese monte. Pues dice el versículo 10: extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel del Señor le dio voces del cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, que ya conozco que temes a Dios, pues que no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró aquí
un carnero a sus espaldas, trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y ofrecióle en holocausto en lugar de su hijo, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: el Señor proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte del Señor será provisto. Abraham, hermano, subió al monte y ahí, hermano, fue probado. Entró en un proceso de prueba, de aflicción, hermano. Pues cómo no ofrecer, hermano, tener que sacrificar a su único hijo, el tan esperado hijo, y tenerlo que sacrificar. Entró, hermano, en un proceso de prueba, subió al monte y ahí el Señor proveyó, hermano. Bendito el nombre de Jesucristo. Ahí el Señor le habló y le confirmó sus promesas, hermano. Bendito el nombre de Jesucristo. Tenemos, hermano, la experiencia también de Moisés ahí en el capítulo 3 del Éxodo capítulo 3, versículo 1. Y apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas detrás del desierto y vino a Horeb, monte de Dios. Aquí habla de otro monte, Horeb, monte de Dios. Subir al monte. ¿Qué es lo que tiene que hacer el águila para entrar a un proceso de renovación? Subir al monte también. Aquí, hermano, subió, hermano, Moisés al monte, Horeb, monte de Dios. Y dice el versículo 2: y apareciósele el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Y viendo el Señor que iba a ver, llamólo Dios del medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te llegues acá, quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Dios, hermano, se manifestó en esta grande visión a Moisés cuando él subió al monte. Bendito el nombre del Señor Jesús. Usted puede leer, hermano, Éxodo 34, la gran experiencia que tuvo Moisés, hermano, al subir al monte Sinaí, donde el Señor, hermano, le dio las tablas de la ley. El monte, hermano, dice la Escritura que ardía en llamas, truenos, como dice allá la Escritura a los Hebreos. Vamos a ir a la Escritura a los Hebreos capítulo 12. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 18. Porque no os habéis llegado al monte que se podía tocar, y al fuego encendido, y al turbión, y a la oscuridad, y a la tempestad. Versículo 19. Y al sonido de la trompeta, y a la voz de las palabras, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían tolerar lo que se les mandaba. Si bestia tocara el monte, sería apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible cosa era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy asombrado y temblando. Mas os habéis llegado ahora nosotros, hermano, al monte de Sión, y a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial, y a la compañía de muchos millares de ángeles. Esto, hermano, en el sentido espiritual, nosotros nos allegamos al monte de Sión y a la ciudad de
necesario, hermano, que nos alleguemos, que subamos al monte para ser transformados, para ser renovados y pasar por una experiencia como por la que pasó Abraham, como la experiencia por la que pasó Moisés. Es necesario que nosotros subamos al monte, hermano. Y no en el sentido literal, hermano, pues es que el hermano predicó que hay que ir al monte. No. En el monte, hermano, ¿qué es lo que vio o lo que encontró Abraham cuando subió al monte Moria? La presencia del Señor y el Señor proveyéndole. No le llamó Abraham a aquel monte el Señor proveerá, o el monte en que el Señor proveyó. Si nosotros, hermanos, subimos al monte, subimos a la presencia de Dios, Gloria a Dios. esto en oración, en ruego, en quebrantamiento delante de Él, podemos experimentar el ser transformados, el ser Gloria a Dios. renovados. Aleluya. ¿Qué es, hermano? También el padecimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerda, hermano? Lo que dice allá nos habla de otro monte. En Lucas, el Evangelio según Lucas, capítulo 22. Yendo al Nuevo Testamento, Lucas 22, versículo 39. Amén. Y saliendo se fue como solía al monte. ¿A qué monte? Al monte de las Olivas, y sus discípulos también le siguieron. Y como llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa este vaso de mí, empero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y le apareció un ángel del cielo confortándole, y estando en agonía oraba más intensamente, y fue su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ahí está, hermano, la experiencia de nuestro Señor Jesús también subiendo al monte. Y no es propiamente el lugar, hermano, como el Señor Jesús le dijo a la samaritana: mujer, créeme que vendrá hora, y ahora es, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Porque tales adoradores busca Dios que le adoren en espíritu y en verdad. Pero sí, hermano, si no se trata de un monte literal, si se trata de tener esta experiencia como la tuvo Moisés, como la tuvo Abraham, como la tuvo el mismo Señor Jesús, en oración y ruego, estando en aflicción, estando quebrantado. Y que dice ahí el versículo 43, que le apareció un ángel del cielo confortándole. Necesitamos, hermano, como parte de ese proceso de renovación, en el sentido simbólico del que estamos hablando, necesitamos subir al monte. El águila, hermano, para ser renovada, sube a la montaña más alta, o de las montañas más altas, para entrar a ese proceso de renovación. Con mucha dificultad, porque hablamos de un águila que ya está envejeciendo. Una vez que sube a ese lugar, pega con su pico contra las rocas hasta que se le cae ese pico,
se acaba ese pico y luego espera. Como ya dije, es un proceso que dura aproximadamente 5 meses. Espera hasta que le nazca un nuevo pico. Se le renueve su pico y con ese pico el siguiente paso es que empieza, hermano, a quitar las garras de sus patas. Las quita, las arranca y espera hasta que sus garras, ¿verdad?, vuelvan a surgir, sean renovadas. Imagínese, hermano, qué dolor, qué sufrimiento, porque ¿sabe qué? Es precisamente el pasar por la aflicción, por el sufrimiento, lo que puede hacer posible que nosotros nos renovemos, hermano. El padecimiento es lo que puede hacer posible que nosotros seamos renovados. Gloria a Dios, santo es el Señor. Entonces, pegarse el águila, pegar con su pico contra las rocas hasta que se arranque, es una experiencia sin duda dolorosa. Y luego arrancarse las garras con aquel pico que ya le nació y esperar a que le salgan nuevas garras. Sus garras afiladas con las que podrá cazar nuevamente. Y luego el siguiente paso es terminar de arrancarse las plumas viejas, arrancárselas todas esas plumas viejas. Una experiencia dolorosa. Y espera, hermano, hasta que vuelvan a surgir, vuelvan a nacer o a ser renovadas su plumaje. Y una vez que se ha renovado su pico, sus garras, sus plumas, hermano, nuevamente de manera majestuosa vuelve a remontar el vuelo después de pasar por ese proceso tan doloroso, pero necesario para ser renovado. Aleluya, gloria a Dios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, nos habla a nosotros también del padecimiento, del sufrimiento, para poder ser renovados, hermano. Porque mientras que lo tenemos todo, mientras que todo nos va bien, pues nadie piensa, cae en un estado de conformismo y se queda así, lo mismo siempre, en el mismo lugar, sin renovar sus fuerzas para seguir hablando la palabra, predicando a otros. El mismo. Se le pregunta qué hay, hermano, ¿cómo está? Pues aquí no pasa nada, todo igual. Pues es lo malo, que todo esté igual. Que sea el mismo hermano conformista, que solo viene y se sienta y que no pasa nada. Segunda carta a los Corintios, dijimos, capítulo 4. Vamos a leer ahí el versículo 7 en adelante. Tenemos empero este tesoro en vasos de barro, para que la alteza del poder sea de Dios y no de nosotros, estando atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperamos, perseguidos, mas no desamparados, abatidos, mas no perecemos, llevando siempre por todas partes la muerte de Jesús en el cuerpo, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados ¿a qué? A muerte por Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestra carne mortal, de manera que la muerte obra en nosotros y en vosotros la vida. Bendito el nombre de Jesús.
Versículo 15, porque todas estas cosas padecemos por vosotros, para que abundando la gracia por muchos, en el nacimiento de gracia sobreabunde a gloria de Dios. Y luego ya es cuando en relación a esto dice, por tanto no desmayamos. En medio de ese sufrimiento, en medio de ser atribulados, en medio de la persecución, en medio de la angustia o en medio de apuros, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior empero se renueva de día en día. Allí, hermano, tenemos que pasar por experiencias como los siervos de Dios para que nuestro hombre interior sea renovado conforme a la imagen del que lo creó. Para que dejemos, hermano, nuestro viejo hombre que está viciado a los deseos de error, en costumbres, en hábitos que no son propios de un cristiano o de una cristiana. Para que dejemos, hermano, la vida pasada a la cual tal vez hemos caído en un conformismo, y que podamos ser renovados, experimentar y saber por nosotros mismos qué es vivir en Cristo, qué es, hermano, vivir la vida cristiana. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo no ya yo, mas Cristo vive en mí. El yo ya murió, el yo se muere. Y ahora quien surge es esa nueva criatura conforme a la imagen del que lo crió, siendo renovado, siendo transformado de gloria en gloria. Gloria a Dios. Aleluya. Y entonces, hermano, podrá cumplirse la escritura que encontramos allí en Isaías, capítulo 40. Ahí terminamos en esta escritura, Isaías 40, nuevamente hablando sobre las águilas. Mire lo que dice. Vamos a leer desde el versículo 28. Amén. ¿No has oído que el Dios del siglo es el Señor, el cual creó los términos de la tierra? No se trabaja ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los mancebos se fatigan y se cansan, los mozos flaquean y caen, mas los que esperan al Señor tendrán, ¿qué cosa, hermano? Nuevas fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Tendrán nuevas fuerzas en el Señor, para seguir remontando el vuelo juntamente con nuestro Dios. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué importante, hermanos, ser renovados, pero no cada año como lo hacen o como pretenden hacerlo las gentes que viven en la tradición de festejar el año nuevo, sino hay que renovarnos cada día, hermano. Cada día el hombre interior se renueva de día en día. Amén. Bendito el nombre del Señor Jesús. Vamos, hermanos, a ponernos en pie y vamos a entonar un canto. Hay un canto que se llama Cada día con Cristo. Cada día, hermano. No se espere a que sea una fraternidad, no se espere ni siquiera que sea el domingo,
mucho menos espera que sea el nuevo año. No, hermano, cada día hay que vivirlo con Cristo. Cada día, hermano, hay que renovarnos. Amén. Número 43, cada día con Cristo. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda y sé que pronto volverá. Y vivir con Cristo más dulce cada día será. Cada día con Cristo deseo comunión estar. Cada día con Cristo su nombre ensalzar. Él me da la vida y fiel a Él le seguiré. De mi alma perdida en Él la salvación hallé. Cada día con Cristo a mi alma da seguridad. Cada día con Cristo me da más santidad. Y un día con Cristo por siempre mi alma vivirá, gozando de dicha y eterna felicidad. Cada día con Cristo mi alma en comunión está. Cada día con Cristo su bendición me da. Soy feliz por Cristo y a Él yo siempre serviré. Y un día con Cristo en gloria eterna viviré. Y un día con Cristo en gloria eterna viviré. Cada día con Cristo su paz mi alma gozará. Cada día con Cristo su espíritu me da. Y un día con Cristo su iglesia Él se unirá, viviendo por siglos en una hermosa claridad. Viviendo por siglos en una hermosa claridad. Ven amigo a Cristo, acepta de la salvación. Ven y ven a Cristo, Él te dará el perdón. Y la paz de Cristo siempre estará en tu corazón. E irás con Cristo a gozar siempre en su mansión. Gloria a Dios. E irás con Cristo a gozar siempre en su mansión. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermano, y les guarde.